Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Pues elimina ya de una vez por todas ese sentimiento, familia. Asegúrate que el Señor está contigo. Y di como dijo Moisés allá en Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Oh, mi Señor! Si vamos con esa petición al Señor y decirle, Señor, yo no voy a hacer nada si no vas conmigo, tu vida va a cambiar completamente. Claro que cuando recibimos a Cristo lo tenemos en nuestro interior, pero lo vamos a tener en todos lados, familia, en el exterior, en el interior. Y ese sentimiento de soledad, de inseguridad, de miedo, olvídate, ya no más, porque el Señor lo va a llenar todo en ti. Así empezamos Suena Familiar. ¿Tú tienes una petición de oración? Mándanos un WhatsApp, apúntale 811-590-9879, 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales para que vayas ahí a nuestro canal, los veas de nuevo, los escuches de nuevo y los compartas. Te invitamos a que le des un like y que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones. No te pierdas ningún programa. Hoy estaremos compartiendo micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores también de ustedes, familia. La serie Lámpara a mis pies, el tema de hoy, solo la Biblia. Muy importante, familia, este tema. Cada día nos resulta más difícil tomar la palabra de Dios, no solo como la autoridad, sino como la única regla de fe y conducta. Las filosofías, las ideologías, las tradiciones, las costumbres, todas esas nuevas filosofías, como las que ya no son tan nuevas, pero que siguen siendo una barrera grandísima para usar la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, para usar la Biblia como nuestra única regla de fe y de conducta. Por ejemplo, el relativismo es una filosofía que niega la existencia de las verdades absolutas. Entonces aquí tenemos un gran problema, ¿verdad? Porque la Biblia es una verdad absoluta. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdad absoluta, familia. Y la gente que no conoce, que no ha experimentado el poder de Dios, pues no lo cree. Y le pone muchos peros a esa verdad absoluta. Pero mientras más vamos conociendo a Dios en su palabra, pues más vamos creyendo en que la Biblia, en que su palabra es la verdad absoluta. Como por ejemplo también mucha gente busca las filosofías orientales, la dirección de su vida, a los que llaman gurús, que te dicen cómo, siguiendo ciertos pasos o recomendaciones generales, puedes encontrar el camino a la felicidad, el camino a la armonía, al amor, a la paz, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejar de hablar, familia, sobre lo general y hablemos de lo particular. ¿Cómo es que veo yo la palabra de Dios? ¿Cómo es que ves tú la palabra de Dios? Mira, yo te invito a darle un vistazo al Salmo 119. Este salmo es el más largo con 176 versículos. Se forma del alfabeto hebreo, el cual contiene 22 letras. Y cada letra en este salmo tiene 8 versículos. Por eso se compone de 176. Aquí en este salmo resalta la palabra de Dios como la ayuda y la guía para cualquier situación, familia. Y es algo hermoso. La fórmula para ver este salmo de una manera resumida es ver el primer versículo de cada una de las letras. Ese primer versículo es el tema central de los 8 versículos. Entonces fíjense, vamos a empezar a verlo. Es algo maravilloso. El primer versículo del Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Qué hermoso, de ahí sacamos la serie. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es el que me va a guiar por el camino de Dios. Y luego el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Al guardar la palabra, al obedecer la palabra de Dios, eso limpia el camino del joven, y no solamente del joven, sino de toda persona que guarda la palabra de Dios. El versículo 17, haz bien a tu siervo que viva,
guardaré tu palabra. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? El salmista quiere guardar la palabra de Dios. Y ahí podemos preguntarnos, ¿qué tanto quiero guardarla yo? Bueno, pues es el tiempo de guardarla, de obedecerla. El versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Fíjense qué lindo, ¿verdad? Esta persona, el salmista, estaba abatido hasta el polvo. O sea, él estaba derrotado completamente. No sabemos cuál es la situación, pero él se sentía así, derrotado. ¿Y qué iba a hacer la Biblia? Iba a vivificarlo. ¡Oh, qué hermoso! ¿Tú te sientes así? Pues busca la Biblia, y la Biblia, la palabra de Dios, te va a vivificar. El versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Oh Señor, enséñame. Fíjate cómo dice, enséñame. Es una disposición de la persona. Tengamos esa misma disposición de decirle al Señor, enséñame, Señor, enséñame tu palabra, enséñame tus mandamientos, y los voy a seguir hasta el fin. El 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Fíjate, la salvación, la misericordia, viene conforme a lo que dice Dios en su palabra. El versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Oh, ¡qué hermoso! Te fijas, familia, la Biblia nos consuela. La palabra de Dios nos consuela en nuestras aflicciones. El 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Se fijan? El 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Fíjate, familia, cuando creemos en la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, viene a enseñarnos sabiduría y buen sentido para poder tomar buenas decisiones en la vida. El 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¡Qué hermoso! Hazme entender. ¿Le hemos pedido alguna vez al Señor en nuestras oraciones así? Señor, hazme entender tu palabra. Enséñame, como dijeron antes. Ahora, hazme entender. Enséñamela y hazme entender. El 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Y así se va componiendo este salmo de esta manera. En mi segunda participación, vamos a ver la segunda parte del Salmo 119, así como lo estamos viendo de esta manera. Vamos a escuchar a Paco, que también tiene algo muy importante que decirnos el día de hoy. Adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Joel. Buenos días, familia. Les saludo con mucho afecto. Agradezco los comentarios que nos hacen llegar. Gracias por sus oraciones. Es verdad que durante el programa no podemos interactuar, pero lo podemos hacer a través del WhatsApp. Gracias a Dios que nos da diferentes canales para estar en contacto. Les recuerdo que estamos en la serie Lámpara es a mis pies, el tema Solo la Biblia. Solo la Biblia fue un principio que declararon los reformadores, entre ellos Martín Lutero. Esto quiere decir que solo la Biblia tiene autoridad. Martín Lutero buscó respuestas en diferentes fuentes, pero al final entendió que solo la Biblia tiene autoridad. Voy a mencionar brevemente algunos pasajes de la vida de Martín Lutero. Él nació en 1483. A los 22 años, Martín Lutero quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. ¿Se da cuenta de la terrible experiencia que vivió? Esto lo hizo estar consciente de la muerte y ante el temor de presentarse ante Dios sin estar preparado, decidió hacerse monje. Inmediatamente entró a un monasterio y 2 años después ya era sacerdote. En 1510, 3 años después de haber sido ordenado como sacerdote, Lutero fue enviado a Roma. En ese momento la Iglesia Católica pasaba por problemas financieros a causa de la construcción de la Basílica de San Pedro. Para conseguir dinero, los líderes religiosos introdujeron la venta de indulgencias. Una indulgencia era una especie de perdón que otorgaban ciertos líderes eclesiásticos y que en ese entonces se conseguía a cambio de dinero. En todo esto, Martín Lutero no encontraba la respuesta que buscaba. En 1512 obtuvo su doctorado, pero aún seguía preguntándose qué hacer para obtener la aceptación de Dios. Para él, ningún ritual o enseñanza de la Iglesia Católica respondía a su pregunta. Lutero leía fervorosamente su Biblia y en el libro de Romanos
entendió que cualquiera que cree en el Señor Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación. Pudo ver que la salvación es por gracia. En 1517, Lutero publicó sus 95 tesis. En una de ellas sostiene la autoridad de la Biblia respecto al perdón de pecados. Entendió que la enseñanza de la Iglesia Católica del perdón de pecados por medio de indulgencias estaba equivocado. Este es un ejemplo claro de una tradición que se opone a la Biblia. Lo triste es que las indulgencias todavía existen. Se pueden obtener a cambio de ciertas obras o acciones. Contrario a lo que dice la Biblia, que nos enseña que solo a través del sacrificio de Jesús somos salvos. Durante su ministerio, Jesús también enfrentó a los religiosos de su época, quienes daban autoridad a las tradiciones, en lugar de darle autoridad a la palabra de Dios. Veamos este encuentro que tuvo Jesús con los fariseos en Mateo 15 del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A los fariseos les preocupaba mucho cumplir con las tradiciones y habían desarrollado maneras para no cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso Jesús les dice que su adoración es de labios y no de corazón, porque enseñan mandamientos de hombres. En la actualidad también es común que algunas personas hagan a un lado la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, un católico dice: yo sé que la Iglesia Católica Romana enseña la doctrina del bautismo por aspersión de los niños, pero yo no estoy de acuerdo, porque me parece que tiene más sentido la doctrina que enseña que el bautismo no es necesario. Para este joven o para esta persona se ve claramente que la razón es su máxima autoridad. Otro ejemplo, si un cristiano evangélico dice: la Biblia enseña que habrá un castigo eterno para los no creyentes, pero yo tuve un sueño en donde Dios me indicó que eso no es así. Esta persona está diciendo con su comentario que su máxima autoridad es su experiencia en lugar de la Escritura. ¿Ve usted cómo hay muchas formas de oponerse a la autoridad de la Biblia? Algunos le quitan autoridad a la Biblia buscando poder, otros al buscar reconocimiento y unos más lo hacen por ignorancia. Ninguna de ellas es excusa para hacer a un lado la autoridad de la Biblia. Por eso la invitación esta mañana es a leer y meditar constantemente en la palabra de Dios. Acerquémonos a la Biblia reconociendo su autoridad para dirigir nuestros pensamientos, comportamiento y fe. Pablo en la carta a Timoteo le dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay duda, solo la Biblia es inspirada por Dios. En ella encontraremos su voluntad. Con ella nuestra vida es transformada y preparada para toda buena obra. Sabiendo que la Biblia es inspirada por Dios, demos a ella toda autoridad, como dijo Martín Lutero, solo la Biblia. Una bendición que tenemos de Dios es poder congregarnos en una iglesia. Mire, Herodes puso a Pedro en la cárcel muy bien custodiado por varios grupos de soldados. En Hechos 12:5 nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Ve usted? Mientras la iglesia oraba, Dios obró para liberar a Pedro, y por eso esta mañana los animo a congregarse en una iglesia donde se adore al Señor Jesucristo. Gracias a Dios si ya lo haces, pero si no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a que marques el WhatsApp 811-590-9879 y nosotros te ayudaremos a encontrar una iglesia cristocéntrica. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. A cualquier hora del día o la noche nos puedes marcar. Y ahora continuamos con la serie Lámparas a mis pies, el tema Solo la Biblia. Joel está listo para compartirnos cómo el Salmo 119 nos enseña a vivir de la manera que agrada a Dios. Adelante, Joel. Gracias, Paco.
Y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos el día de hoy y todos los días que hemos salido al aire. Les agradecemos mucho sus oraciones. Y también quiero agradecer públicamente a todo el equipo de Zona Familiar que pone sus talentos al servicio del Señor en este ministerio. Y no nada más su talento, sino también sus aportaciones económicas. Igualmente a la Iglesia Bautista del Calvario, que ha estado apoyando últimamente a este ministerio. Gracias a todos ustedes, porque podemos seguir adelante. Agarrados de la mano del Señor, familia. Esa es la clave, familia. Agarrados de la mano del Señor, y así seguiremos hasta el fin. Seguimos adelante. La serie Lámpara es a mis pies. Tema, solo la Biblia. En mi primer participación vimos la primera parte del Salmo 119. El Salmo 119 resalta la importancia central de las Escrituras, familia. Y el salmista toma la palabra de Dios como su máxima autoridad para vivir de una manera que agrada a Dios. A lo largo del Salmo, su autor anhela conocer los estatutos del Señor y así andar en la verdad. Él considera las palabras de Dios como el estándar central de toda la vida. Que eso mismo sea para nosotros, familia. Recuerdan que les comenté que el Salmo 119 se compone del alfabeto hebreo. Son 22 letras. Y aquí en este Salmo se le dedicó a cada letra 8 versículos. El primer versículo de cada letra es el tema central de los 7 versículos siguientes. Entonces vamos a seguir viendo la segunda parte, que es algo maravilloso, familia. Yo les invito a que con más calmita lean todo el Salmo. El último versículo que leímos fue el Salmo 119, 81. Vamos a la segunda parte. Salmo 119, 89. Recuerden que es cada 8 versículos. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Oh, mi Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí nos recuerda que la palabra de Dios no solo nos sostiene, nos dirige a nosotros, familia, nos vivifica, sino que también a su creación. ¿Recuerdas cómo el Señor decía y se hacía con solo el poder de su palabra? Seguimos con el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, mi Señor, qué hermoso. Que esta sea una realidad y una verdad también en nuestra vida, ¿verdad, familia? Que amemos la palabra de Dios y que meditemos todo el día en ella. El versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como les decía anteriormente, en la serie de este mes, así se llama. Es la lámpara que ilumina nuestro camino. Es la lumbrera que nos va guiando, que nos va dando luz para saber por dónde vamos y asegurarnos que estamos en el camino de Dios. El versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Como la palabra de Dios, familia, también en los momentos difíciles, en los momentos más apremiantes, cuando vamos a ella, muchas veces no tenemos tiempo de ir a ella en ese momento, familia. Como ya estuvimos meditando todo el día, en los momentos más inoportunos para nosotros, la palabra de Dios se vuelve más oportuna para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Así que la palabra va a venir en ti porque está guardada ahí en tu corazón, porque la amas, familia. Versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Somos muy dados a decir, familia, no, es que yo no estoy preparado para eso. Yo no sé cómo ser padre. Yo no sé cómo ser hijo. Yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo hacer lo otro. Bueno, el Señor te va a hacer entender para que lo hagas, para que tu alma guarde los testimonios de Jehová, que son maravillosos, familia. 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Fíjense qué importante es este versículo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando amamos la palabra de Dios y vemos todo lo que hemos visto, lo hacemos práctico en este salmo. Lo hacemos práctico en nuestra vida. Cuando amamos la palabra de Dios, vamos a eliminar las quejas contra Dios, familia. ¿Por qué esto? ¿Por qué permitiste esto otro? ¿Y por qué aquello? Toda la frustración, toda la amargura a la basura. El versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. En los momentos apremiantes, familia, clámale al Señor, búscalo en oración, búscalo en su palabra. No llames a la línea psíquica de quién sabe quién para que te diga tu futuro. No. Olvídate de eso. Ven a la palabra de Dios. Versículo 153. Mira mi aflicción, líbrame,
porque de tu ley no me he olvidado. Fíjese qué maravilloso es eso, ¿verdad, familia? Cuando estamos en aflicción, en problemas, generalmente lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Pero no, aquí hay un sentido de amar la palabra de Dios de tal manera que permanece en mí todo el tiempo. Y en la aflicción, Dios me librará a través de su palabra. Versículo 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón no tuvo temor de sus palabras. Es decir, que no temo lo que me pueda hacer el hombre, porque mi confianza está en el Señor. Y el último, familia, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Maravilloso, ¿verdad, familia? Pidámosle entendimiento al Señor, entendimiento de su palabra, iluminación de su palabra, para que podamos andar en el camino correcto, en el camino íntegro de Dios. Y no hemos terminado, vamos a cerrar el programa de una manera especial con Paco. Paco, te escuchamos. Adelante. Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Llegamos a la última parte del programa. Les recuerdo que estamos en la serie Lámparas a mis pies, el tema Solo la Biblia. Y hasta ahora hemos visto que si anhelamos vivir una vida que agrada a Dios, debemos reconocer la autoridad de la Biblia y tenerla como única norma de fe y conducta. Pero algunas personas, buscando dar dirección a sus vidas, se acercan al esoterismo. Esoterismo es lo oculto, lo misterioso. Por ejemplo, el Pew Research Center, una institución que colecta información y datos sobre diferentes temas de interés en Estados Unidos, reportó que en 1990 había unas 8,000 personas que se identificaban como seguidores de las cosas ocultas. Se estima que para el 2014 las personas que seguían estas enseñanzas superaban el 1,000,000. La cadena de noticias CNN entrevistó a una persona que se identifica como psíquica y que cuenta con 1.3 millones de seguidores en TikTok. Ella ofrece en línea lecturas psíquicas y de tarot. En la entrevista comentó que tiene su agenda llena y que cobra entre 600 y 1,700 pesos por consulta. En el 2022, una encuesta reveló que el 27% de los americanos creen en la astrología. Creen que la posición de los planetas influye en la vida de las personas. Son alarmantes estos números. Son muchas las personas que buscan en el lado oculto la dirección para sus vidas, ya sea consultando a divinas, la ouija, la magia o cosas semejantes. Lo que están haciendo es dar autoridad al oculto en lugar de dar autoridad a la palabra de Dios. Por eso es importante tener presente que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es decir, solo la palabra de Dios nos guía. No busquemos fuera de ella. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre lo oculto? En Isaías 8, versículos 19 y 20, leemos: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el capítulo 8, Isaías exhorta al pueblo a temer a Dios, a santificar su nombre, a atar la palabra de Dios a su vida. Enfatiza que Dios tiene control de todo, por lo tanto sería necio que alguien consultara a encantadores y adivinos. Demostraría mucha ignorancia consultar a los muertos, pudiendo acudir al Dios viviente. Isaías además nos da un criterio para evaluar todo consejo. Si el consejo está alineado a la voluntad de Dios, debemos tomarlo en cuenta. Si no lo está, debemos desecharlo. Nos dice también que la palabra de Dios es directa y clara. Dios no da instrucciones ambiguas ni da consejos confusos. Por eso la conclusión de Isaías es que busquemos en la palabra de Dios guía para nuestra vida. La importancia de tener la palabra de Dios como norma de fe y conducta la podemos ver claramente en la tentación de Jesús. Usted puede leer el evento completo en Mateo 4 del 1 al 11. Por razón de tiempo no lo voy a leer aquí. El propósito de Satanás era que Jesús no cumpliera la misión para la cual vino. Entonces, Satanás primero tentó a Jesús buscando que escogiera lo material sobre lo espiritual. Pero Jesús respondió con la palabra. Ahí en el versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, Satanás tienta a Jesús buscando que use su poder para ganar fama, pero Jesús respondió con la palabra. En el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, Satanás ofrece a Jesús los reinos sin pasar por el sufrimiento de la cruz, pero Jesús responde de nuevo con la palabra. En el versículo 10 dice:
Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve usted, Jesús usó la palabra para enfrentar al enemigo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, acudir a la palabra de Dios en cada situación que vivamos. Mateo 4:11 dice, entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El ejemplo de Jesús es claro, usar la palabra de Dios nos da victoria sobre el enemigo y para que podamos usarla con destreza necesitamos leerla, memorizarla, meditarla y vivirla. Usemos la palabra de Dios en toda lucha y tentación que enfrentemos. Antes de conocer a Jesús, en mi ignorancia, había prácticas que a mí me parecían inofensivas e incluso le daba el valor que no tenían. Por ejemplo, las famosas limpias. Pero cuando puse mi fe en Jesús y empecé a leer su palabra, me di cuenta que estas prácticas son opuestas a Dios. Y al creer en ellas le daba la espalda a Dios. Gracias a la palabra de Dios ya no formaron parte de mi vida. Porque la palabra de Dios nos libera de esas prácticas. La palabra de Dios da luz a nuestro camino. Al reconocer su autoridad, no seremos engañados por las artimañas del enemigo. Así llegamos al final del programa, con la convicción de que solo hay que dar autoridad a la Biblia. Con la convicción de que nuestra fe y comportamiento están basados en la palabra de Dios. Y con el desafío de compartir el Evangelio, aquellos que dan autoridad a las tradiciones o a las cosas ocultas. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Familia, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.